Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias, lo primero, por la invitación, por la presentación, por descontado, llena de exageraciones de amigo y por la invitación, sobre todo, para estar en este foro que la verdad es que para mí es siempre un enorme placer, ¿no? Lo es por la casa, por la institución, por FAES, en primer lugar, a la que tengo pues, desde hace muchísimos años gran vinculación y una ligazón especialmente intensa. También digamos, la temática que estamos tratando de abordar hoy, que es una temática que me resulta especialmente cercana y además de interés en el debate. Y luego por el entorno de este sitio, que es lo más parecido a la perfección, ¿no? Es decir, que estar aquí en el Escorial y en el María Cristina, además dentro del Escorial, pues es difícilmente superable. Así que lo estáis disfrutando mucho seguro vosotros como alumnos y espero que hoy no os aburramos demasiado en esta mesa redonda. Si fuera por mí, seguro que sí, pero si con los ponentes que tenemos, seguro que será una sesión muy divertida. Esto de la colaboración público-privada, de lo que vamos a hablar hoy, es algo en realidad bastante inconcreto. Cuanto más se trabaja sobre este tema y cuanto más uno profundiza y, en fin, tiene experiencia profesional, la verdad es que uno acaba llegando a la conclusión de que es un término que, efectivamente, como decía Miguel, significa poco. Cada vez significa menos, además, colaboración público-privada. Pero en términos generales se viene más o menos aceptando que la colaboración público-privada son todas aquellas formas con muy diversos matices jurídicos y con muy diversas estructuras jurídicas a través de las cuales la administración o los entes públicos trazan una alianza de carácter estable, como mínimo de bastante largo plazo. Es consustancial a la colaboración público-privada el que haya largo plazo en la relación entre el sector público y el sector privado para desarrollar conjuntamente un proyecto de servicios públicos, para prestar servicios públicos o para desarrollar una infraestructura pública, para desarrollar un proyecto de inversión, una infraestructura. Os lo explico con sencillez, ¿no? Esta es la primera característica que tiene, es una alianza de largo plazo. Hay una, en segundo lugar, muy irrelevante, que es que esa estructura tiene que tener un componente de financiación por parte del sector privado de la operación. Una financiación que no significa que en último término los recursos presupuestarios, los recursos financieros hayan de proceder del dinero público o privado. Pueden darse las dos circunstancias. Al final puede haber un proyecto de colaboración público-privada en el que los fondos acaben apareciendo, acaben surgiendo, procediendo de los recursos del presupuesto público, o puede que esa colaboración público-privada sea financiada con cargo a los precios, a las tarifas que abonan los usuarios. Y es colaboración público-privada tanto en uno como en otro caso. Y también es muy relevante el que existe en todo proyecto de colaboración público-privada una distribución de los riesgos en el proyecto entre el operador público y el operador privado, entre el sector público y el sector privado. Esta es la clave, con muy diversos matices. Y a partir de aquí, dentro de esta estructura, que no es casi decir nada en realidad, pues surgen todo tipo de variantes, de fórmulas, de entidades, de sistemas de colaboración público-privada que han sido, efectivamente, o menos así tanto como el derecho romano. El derecho romano, desde luego, había formas de colaboración público-privada, sin duda alguna, ¿no? Las había en la Edad Media. Cuando en una ciudad medieval, yo soy abulense, que está aquí muy cerca, ¿no? En una ciudad medieval había ahí una puerta para entrar, un derecho de portazgo, pues en realidad había un señor que se encargaba de la custodia de la entrada de una puerta a la ciudad a cambio de los recursos que iban dejando allí los que pasaban por la ciudad. Y las casas del lenocinio. Y las casas del lenocinio. Y los derechos de patente, o las patentes de corso que recibían los corsarios, no son más que un proyecto de colaboración público-privada. Toda la colonización americana, en realidad, se produce con fórmulas de colaboración público-privada. Es muy antigua la fórmula. Pero no solo eso.
Es decir, en España la colaboración público-privada ha sido especialmente intensa en su historia, ya más allá de sus últimas variantes y modalidades, lo ha sido en la gran tradición que hay en nuestro país de la figura concesional, que es probablemente dentro de las formas jurídicas que reviste la colaboración público-privada la más estable, la más conocida, la más juridificada, la más estable jurídicamente, ¿no? Pues bien, la concesión en España ha sido históricamente muy importante. Prácticamente todas las infraestructuras públicas en el siglo XIX, todos los grandes avances en la construcción tanto de la red viaria como sobre todo de la red ferroviaria se realizaron con un proyecto estrictamente de colaboración público-privada. En España es anterior, eso lo hemos dicho alguna vez en broma con Mario, es anterior la ley de concesión de obra pública que la ley de obra pública, claro. Y es lógico porque se construyó la obra pública, viaria principalmente en España, y sobre todo la red ferroviaria, en prácticamente 50 años, toda ella, una red muy importante, se construyó toda ella con un proyecto de colaboración público-privada, estrictamente colaboración público-privada, y funcionó muy bien, hasta que cambiaron las circunstancias, el marco económico general, y aquello produjo otros efectos. Hoy estamos, yo voy a hacer de moderador, no quiero aquí ocupar el terreno, simplemente centrar un poco la cuestión para que se sitúen sobre todo nuestros alumnos en la cuestión de lo que es la colaboración público-privada. Esto es la colaboración público-privada. Hoy, sin embargo, la colaboración público-privada está en horas, yo me atrevería a decir que bajas, cotiza a la baja, en muchas partes, pero desde luego en nuestro país cotiza a la baja. Cotiza a la baja por muchas razones. Hay razones ideológicas, en primer lugar, que son probablemente las que más nos deberían ocupar a los que estamos aquí. Razones ideológicas de fondo, en las cuales se objeta el propio modelo de colaboración público-privada. La colaboración público-privada además reviste perfiles distintos según se trate de la gestión de servicios públicos y las infraestructuras. Cuando son servicios públicos, esto está pasando ahora mismo en España, se pone muy en cuestión hasta dónde debe llegar la gestión indirecta, llamada, la gestión a través de un operador privado, o la gestión directa, realizada por la propia administración, por los propios servicios públicos. Se pone en cuestión. Es hoy un debate que está en el ámbito universitario, en el ámbito político, en los ayuntamientos llamados del cambio, hasta ahora muchos de ellos llamados del cambio, está el famoso debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos, que es una barbaridad gigantesca. Se trata de hacer algo que en realidad nunca pasó, que es que nunca se perdió la titularidad pública de un servicio, siempre fue público. Lo que ocurre es que razonablemente y racionalmente se gestionaba a través de operadores privados, el autobús urbano, el abastecimiento de agua a las poblaciones, en los cuales hay modelos en los que ha funcionado bien y razonablemente bien, y los hay, tanto en transporte como en abastecimiento de aguas, una empresa municipal de autobuses y otras en las que funciona felizmente, como los de Ávila, pues una empresa privada que tiene una concesión y que da a satisfacción de los ciudadanos perfectamente el servicio. Y eso pasa exactamente igual en el resto de los servicios. Pues estamos creando categorías dogmáticas hoy en día que son muy importantes y que me gustaría que analizáramos en esta mesa. Pero también, por supuesto, en el ámbito de las infraestructuras se ha producido un bloqueo, probablemente debido a algunas prácticas no demasiado acertadas en materia de gestión de infraestructuras desde hace muchos años y por problemas surgidos en relación con el desenvolvimiento de algunas de ellas. Pero es cierto que hay algunos hitos que se han producido recientemente en el ámbito de las infraestructuras, y son fundamentalmente, yo destacaría dos, que han producido un gran frenazo en todos los proyectos de colaboración público-privada. Y hoy, el hecho, a día de hoy, y lo digo desde la experiencia profesional, es un sector prácticamente cerrado, es un sector prácticamente inexistente. Hoy no hay proyectos nuevos de desarrollo de colaboración público-privada porque la propia regulación los hace muy difíciles. Hay dos hitos que han sido, y me gustaría también que luego los comentaremos más en detalle, pero uno sin duda es la eliminación o la nueva regulación, pero yo diría eliminación, de la
habréis oído hablar de ella, RPA, o la mal llamada RPA, de la garantía implícita del Estado de las inversiones realizadas por los concesionarios, por los colaboradores público-privados, por los operadores privados en los proyectos de inversiones, que tanta literatura han generado. Ese modelo, que en España ha generado grandes problemas, ha sido sustituido drásticamente, además, por la Ley 40 de 2017, por la Ley de Régimen Jurídico, y después trasladado a la Ley de Control del Sector Público, y eso ha cambiado las bases del funcionamiento del modelo para los operadores y les ha dejado en un territorio muy complicado. Y por otra parte, y en segundo lugar, la famosa ley de desindexación de la economía española. Hay un nombre muy complicado, muy raro, pero que no tanto la ley como su normativa de desarrollo lo que ha producido es un efecto en cuanto a el cálculo de la duración de los proyectos concesionales y en cuanto a los mecanismos de revisión de precios, que por la configuración que tienen esta ley de desindexación, luego hablaremos un poco de ello, hace que los proyectos sean difícilmente viables en términos de rentabilidad o de la rentabilidad suficiente para que puedan ser abordados por parte del sector privado en unas condiciones, digamos, razonables o de mercado. Y eso todo está trastocando un poco el modelo. Lo está trastocando mucho porque está haciendo hasta cierto punto muy difícil de abordar la situación. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con, yo creo que aquí sí que es verdad, con dos de los que sin duda son los mayores expertos que hay en nuestro país. No puede haber nadie que tenga un conocimiento ni más directo, ni más preciso, ni más práctico, ni más sensato, me atrevo a decir, de esta materia, que son, por este orden, según están sentados, Mario Garcés. Mario Garcés ha sido un responsable directísimo de toda la política de infraestructuras en el Ministerio de Fomento como subsecretario del Ministerio de Fomento. Ha sido durante unos años asesor del presidente del Gobierno, el Gabinete de Presidencia, donde además fue uno de los desarrolladores de la política de estabilidad presupuestaria, uno de los grandes autores intelectuales de la política de estabilidad presupuestaria en España, a la que tanto debemos, de verdad, los españoles y los europeos. Y ha sido también, después de estar en el Ministerio de Fomento, secretario de Estado de Asuntos Sociales. Actualmente es diputado por la provincia de Huesca, una provincia hermana a la de Ávila, porque no hay cosa que se parezca más a Ávila que la provincia de Huesca. Y está también con nosotros Julio Gómez Pomar, que le sucede exactamente lo mismo. Es una persona que ha tenido altísimas responsabilidades en el Ministerio de Fomento, ha sido secretario de Estado de Infraestructuras y, por tanto, responsable directo de toda la política de infraestructuras. Ha sido presidente de Renfe, ni más ni menos, que es pues, la gran empresa del grupo del Ministerio de Fomento, y ha desarrollado pues, muchas otras responsabilidades en la Administración como secretario de Estado de Administraciones Públicas y otras varias direcciones generales, y además le une a eso una vocación universitaria y académica que desde su origen y actualmente muy relevante en su condición pues, de profesor del Instituto de Empresa, que también es sustancial. Yo creo que la mejor forma de abordar esto, si os parece bien a los ponentes, es que hagáis un poco una visión de cómo veis la cuestión y después, pues oye, nos debatimos un poco sobre todos estos temas, sobre lo que estiméis más oportuno vosotros. Perfecto. Mario, por favor, cuando quieras. Gracias a FAES, gracias al trabajo que ha desarrollado y sigue desarrollando a lo largo de estos años. Una vez me castigaban por haber hecho muchas cosas para FAES y me decían, ¿cómo es posible que usted? Igual que se habla de las derechas, habla de las FAES. Cada vez que se pluraliza en femenino parece que nos estigmatizan. Digo, mire, la principal escuela de libertad en la que yo he trabajado se llama FAES. Y es verdad. Yo he podido opinar lo que me ha dado la gana, libremente, sin que nadie me haya dicho lo que tenía que opinar, con libertad y desde una perspectiva humanista liberal donde he podido desarrollar todo mi diario. Por lo tanto, gracias a los que habéis formado parte de este equipo y formáis parte de este equipo durante muchísimos años. Gracias a Julio Gómez Pomar, por muchas razones a Julio, que nos conocemos hace tiempo, incluso perpetramos un libro para FAES, que tuvo mucho éxito con Gabriel Lorriaga, acuérdate, hace unos 15 años, que para muchos ha sido la base de la reforma al Estado autonómico. No lo merecía, la verdad, el libro, ni nosotros nos merecíamos ese premio, pero con Julio tuve el privilegio de compartir responsabilidades en el Ministerio de Fomento, es un lujo.
Julio es un magnífico profesional, es prudencia, es talento y desde luego es un amigo, por lo tanto es un lujo que estés aquí conmigo, Julio, como ya sabes que te quiero mucho. Y por supuesto, Alberto, gracias por moderar, gracias porque aunque él es el moderador, podría estar situado en cualquiera de estas dos butacas y podrías hacer una exposición brillante y desde luego mucho más brillante que la que podemos hacer nosotros. Voy a comenzar casi por los orígenes de los tiempos, porque vivimos en un momento que entre las mansiones de Galapagar y los apriorismos y las afirmaciones apodícticas, yo creo que hay cosas que se nos están yendo de la cabeza, ¿no? En primer lugar, ¿quiénes somos y para qué existe el sector público? El sector público existe para proveer un conjunto de bienes y servicios de carácter público dentro del haz de competencias que se ha ido labrando históricamente en torno a la concepción de Estado moderno. Que a propósito, las diferencias entre un Estado progresista y un Estado no progresista son muy limitadas desde el punto de vista presupuestario. No así en la teatralización de la vida pública, pero muy limitadas desde el punto de vista de la propia confección y elaboración del presupuesto, ¿no? Cuando en el siglo XVIII comienza a configurarse el Estado moderno, figuran un conjunto de servicios. Mirad, para los más jóvenes, cuando veis la configuración de un gobierno, está en orden protocolario determinado cómo fueron creciendo las diferentes áreas funcionales. Veréis que Fomento llega más o menos a mitad de la configuración de las instituciones públicas, pero al final encontraréis Sanidad y Servicios Sociales. Yo siempre era la contrapresidencia en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Bueno, cuando era secretario de Estado, cuando era subsecretario estaba con Julio, estábamos ahí haciendo nuestro trabajo correctamente. Cómo economía está al final, cómo empleo está al final, cómo determinados servicios de contenido económico, de provisión ahora mismo de bienes, o mejor dicho, de políticas de carácter general, nacen de manera tardía, porque lo importante era satisfacer directamente las necesidades de los ciudadanos. Por eso comenzamos con la Hacienda. Ojo, la Hacienda que no era economía. La Hacienda donde se allegaban recursos a propósito, la recaudación de tributos, incluso el propio Cervantes era una persona que trabajaba en régimen de gestión indirecta para la recaudación de impuestos. Y quiero recordar además, y lo he escrito ahora para Muy Historia esta semana, que fue detenido precisamente porque era un ladrón. Gracias a ser detenido por ser un ladrón, escribió El Quijote en la cárcel de Sevilla. Posteriormente llega la defensa, llega el interior, llegan un conjunto de servicios adicionales, los servicios exteriores, y sobre todo en el ámbito local, en el ámbito municipal, es cuando empiezan a surgir las necesidades de provisión de determinados bienes que consideramos necesarios, como es el caso del agua, como es el caso de la provisión de otros servicios, fundamentalmente la provisión de energía con el paso del tiempo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por tanto, me da igual si es Podemos, Vox, Ciudadanos o quien quiera en el marco volátil político español, los servicios públicos tienen que ser prestados. A partir de ahí, el tamaño del sector público sí que se decide en función de un conjunto de hipótesis y proyecciones políticas. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ni apriorismos, y lo decías muy bien, Alberto, ni afirmaciones apodícticas, ni aseveraciones tendentes a ligar la prestación de servicios públicos con la máxima eficiencia, ni tampoco estoy dispuesto a lo contrario, a ligar la máxima eficiencia en la prestación de los servicios en régimen de gestión indirecta. Sencillamente hay que probar, hay que analizar y en función de eso hay que decidir. Pero no estoy dispuesto a coger como bandera y estandarte el principio de una supuesta privatización que no se ha producido nunca, y que sí ha ocasionado una brecha cognitiva, una brecha de conocimiento, donde los ciudadanos han interiorizado parcialmente que se ha producido un desprendimiento de la esfera de la potestad y de la esfera del imperio público cuando realmente no se ha producido. Aunque sí es cierto que ha podido haber errores. Y veremos cuáles son esos errores. Porque habitualmente las democracias liberales se basan en el balance de equilibrios. No podemos ir ni a un lado ni al otro, busquemos el equilibrio. Los liberales hemos tenido esa tradición permanentemente, insisto, los liberales europeos, otros liberales no sé exactamente qué tradición tienen. Una vez que determinamos cuál es el haz de competencias, tenemos que decidir si prestamos el servicio en régimen de gestión directa o en régimen de gestión indirecta. Sin más, hay veces que solo se puede prestar en régimen de gestión indirecta no por razón de oportunidad política, ni por razón de idoneidad ni de deseabilidad, sino por razón de necesidad, porque no tienes recursos suficientes en el sector público para poder realizar ese tipo de actividad. Ya no hablo de talento, ya no hablo de capacidad, ya no hablo de recorrido profesional, hablo de disponibilidad presupuestaria y de recursos humanos para poder atender esas necesidades.
Por lo tanto, que exista gestión directa e indirecta existía en la Segunda República, existía en el franquismo y existía después con la Constitución española. O sea, es que esto no es nada nuevo, por mucho que el galaparismo ahora haya impuesto otro tipo de teorías. Es que ha existido toda la vida. Es más, hay una especie de polarización del discurso político, en función del cual, si las actividades de provisión de servicios públicos se producen a través de las administraciones públicas directamente, se es de izquierdas. Y si la provisión de bienes se produce en régimen de gestión indirecta, se es de derechas. Raro binomio, un binomio rarísimo, y lo vamos a explicar por qué. Fue la Junta de Andalucía, y fue gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, y fue Cataluña, gobernado por Convergencia y Unió, las dos primeros gobiernos autonómicos que lanzaron planes de colaboración público-privada integrales a 20 años en este país. Por lo tanto, que no nos venga nadie a dar lecciones ahora mismo. A propósito, en el caso de Andalucía, incluía la construcción de carreteras autonómicas, la construcción de polideportivos, la construcción de equipamientos sociales, que deberíamos mirar mucho a los equipamientos sociales, como explicaré posteriormente. En el caso de Cataluña, muy apegados a su derecho foral, utilizaron instituciones forales típicas como el censo enfiteutíco. Hay aquí alumnos, me imagino, y licenciados y grados en la Facultad de Derecho. Yo cuando recordé que se utilizaba el censo enfiteutíco para la construcción de los cuarteles de los Mossos de Escuadra, tuve que recordar que era el censo enfiteutíco, porque me imagino que la Cruz me dio para, o Castán me dieron para poder sacar el examen, pero no recordaba que era el censo enfiteutíco. O los derechos de superficie, o las servidumbres en régimen de mano privada. Por lo tanto, no es así, pero es que es más. Es que el franquismo fue la máxima manifestación de la financiación de obras y servicios públicos contra presupuesto. Contra presupuesto. Porque no había un pensamiento liberal en aquel momento que reconociera la necesidad o la oportunidad de que hubiera una adecuada colaboración público-privada, evidentemente, entre el sector público y el sector privado. Entre otras cosas porque el sector privado vivía en aquella época bajo el yugo, nunca mejor dicho, de las circunstancias oficialistas y evidentemente no existía una sociedad civil fuerte con unos operadores económicos que pudieran incentivar el mercado y pudieran buscar esas estrategias comunes compartidas con el sector público. Por consiguiente, que se olvide la izquierda de estos binomios estúpidos. Que se olviden. No somos tontos. Gestionar directamente no es de izquierdas, porque de la misma manera que ser un Estado centralista no es de derechas, sino que se lo digan a otros países, y ahora vamos a hablar de eso también para hablar de la gestión indirecta, y ser un Estado descentralizado es de izquierdas. Es que en Europa hay muchos Estados centralistas que están siendo gobernados por fuerzas de izquierda y no pasa absolutamente nada. Ya vale de estar asumiendo un conjunto de aforismos que desde luego no tienen ninguna lógica. ¿Por qué se recurre a la gestión indirecta en el ámbito local? Fijaos, por primera vez se reconoce que el servicio de abastecimiento de agua se tiene que prestar por parte de los poderes públicos en el año 1924. 1924. Pero ya entonces se prevé la posibilidad de que se haga en régimen de gestión directa o de gestión indirecta. A propósito, se hizo con Primo de Rivera y se hizo en la Segunda República. Y no pasaba absolutamente nada. No había ningún cuestionamiento ideológico en aquella época y si lo había debía ser de muy pequeño pelambre porque nadie decía absolutamente nada sobre este tema. ¿Por qué comienza la concentración municipal a producirse a principios del siglo XX? Precisamente con el objetivo de que esos servicios que eran prestados en régimen de gestión indirecta, la mancomunidad, la Gran Barcelona, la Gran Valencia o las mancomunidades que se producían en otros municipios españoles, pudieran, aprovechando esas sinergias, poder prestar un conjunto de servicios compartidos. Esa es la realidad. Ahora hay un proceso de concentración municipal abierto tanto en Italia como en Francia. A propósito, en Francia está llamado a terminar en el año 2020. Hay parálisis permanentes, hay moratorias constantes, porque los procesos de resistencia a las concentraciones institucionales, que no operativas, provocan evidentemente determinados recelos locales y no es un proceso que esté llevando la velocidad inicialmente prevista. Llegamos finalmente llegamos a la democracia, llegamos a las leyes de contratos. Las leyes de contratos, por supuesto, regulan la concesión. Pero no había un reconocimiento de la institución jurídica de la concesión en las directivas comunitarias hasta los años 80. Por primera vez se regula la figura de la colaboración público-privada en el año 2007.
Sorprendentemente, en la Ley de Contratos del 2017 desaparece la figura de la colaboración público-privada, bajo un argumento peregrino, y es que como no se ha utilizado la colaboración público-privada en los últimos 10 años, no tiene ningún sentido lógico ni cabal que se mantenga su regulación en el marco de la legislación contractual pública. Grave error. Habrá que buscar cuáles son las razones por las cuales no ha habido colaboración público-privada. El hecho de que en la Ley de Contratos del año 2017 no se regule expressis verbis, con sus propios términos, la colaboración público-privada que ha desaparecido del marco conceptual, ¿significa que no hay colaboración o no puede haberla? Claro que puede haberla. Buscaremos figuras mixtas entre lo que es el contrato de obras y el contrato de gestión de servicios, que ha desaparecido por otra parte, o el de concesión de servicios o el de concesión de obra pública. ¿Por qué? Porque durante estos 10 años, y hay que buscar las causas profundas, no se ha producido esa colaboración público-privada. No por falta de ganas, que teníamos ganas, pero es verdad que en el mercado, tal como estaba el mercado financiero, era muy complicado que los operadores privados asumieran determinadas iniciativas, máxime, y hay que decirlo, con los criterios tan restrictivos de carácter interpretativo que se habían impuesto por parte del Ministerio de Hacienda. Hay que decir las cosas claras. Yo creo que cuando tenemos que diseñar, ahora que tenemos que diseñar un modelo más abierto, más audaz de colaboración público-privada, tenemos que aunar a todos los agentes. Que el Ministerio de Hacienda no se convierta en un elemento reactivo a posteriori, que ponga freno a esa corriente de colaboración y de penetración de la inversión privada, sino que esté en el proceso de diseño y elaboración para que diga exactamente dónde se producen los desequilibrios entre el riesgo de demanda y el riesgo de oferta que se pueden producir en una colaboración público-privada. Los países anglosajones no tienen problema, no tienen miedo a la colaboración público-privada, entre otras cosas porque la iniciativa ha estado presente. Y claro que ha habido problemas. Lo que yo no estoy dispuesto es a convertir, que es un argumento, es una distorsión argumentativa muy frecuente en España, si ha habido un fracaso en Inglaterra, producido por la privatización o la gestión en régimen de derecho privado de un servicio como han podido ser los ferrocarriles o el correo, pues esto ya es un fracaso universal. Oiga, no analicemos las causas, veamos qué es lo que ha ocurrido. Esto es muy español, es tomar un caso concreto, generalizarlo, no tiene nada que ver ni ambiental, ni culturalmente, ni siquiera desde el punto de vista del diseño administrativo, y tenemos que analizarlo, ya digo, en sus justos términos. Para que avance la colaboración público-privada, y voy acabando para dejar paso a Julio, son necesarios varios factores. En primer lugar, que haya unos incentivos poderosos por parte del sector privado, que desde luego tienen que ser facilitados por el sector público para que se produzca esa colaboración, donde la iniciativa en el diseño del proyecto tiene que estar también en manos del sector privado. La iniciativa existe jurídicamente. Jurídicamente cabe que se presenten proyectos de concesión de obra pública elaborados por el sector privado. Pero ¿cuántos proyectos de colaboración público-privada o de concesión elaborados por el sector privado han sido objeto de aprobación por una administración pública? Ninguno. Bueno, yo no conozco ninguno. Desde luego en la administración del Estado yo no conozco ninguno. La administración local es posible, pero en la administración del Estado, ninguno. Por esa especie de franquicia completa que tienen los funcionarios o que tenemos los empleados públicos para intentar controlar ese diseño o ese modelo. En segundo lugar, tenemos que diseñar claramente cuál es el sistema de reparto de riesgos. Por primera vez en la Ley de Contratos, derivado del considerando 20 de la Directiva de Concesiones, y en el artículo 29 y en la disposición adicional 49, en lo que se refiere a concesiones de servicios sociales, se habla por primera vez de cuándo se puede producir una transferencia efectiva del riesgo al sector privado. Es una definición en términos de contabilidad nacional y en términos operativos, donde por primera vez se establece. Creo que es importante. Pero que es muy importante, siempre en la Intervención General de la Administración del Estado, siempre había determinados paradigmas, determinadas reglas que determinaban si una operación caía o no dentro del ámbito del déficit público en función de la asunción del riesgo por parte del operador privado, si realmente contribuía a la formación del stock de capital de las administraciones públicas. Creo que es importante que eso se sepa de antemano, porque si no, estamos permanentemente jugando en el hilo de lo inestable, de no saber a qué estamos jugando. Pero lo necesitamos nosotros como administración pública para determinar cuál es el perímetro de impacto del déficit público, de impacto de la deuda, evidentemente también, pero sobre todo lo necesita el operador privado para definir cuál es el límite de riesgos en los que puede jugar. 3. ¿Dónde hemos fallado? Fijaos, se habla mucho de privatización de los servicios públicos. No se ha privatizado nada. Nada. Veo banderas en las
calles, se han privatizado los servicios sanitarios, se han privatizado los servicios sociales. Me gustaría saber qué servicios sociales se han privatizado. Habría que analizar específicamente el régimen de conciertos. Pero es cierto que han podido fallar dos cosas, ¿eh? Y hay que reconocerlo. Por una parte, cierta laxitud en las formas de vigilancia del sector público sobre el concesionario o el colaborador privado. Creo que es muy importante definir en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos cuáles son las áreas críticas, aquellas donde es necesario que haya un control concomitante, permanente, insistente por parte del sector público para analizar si se están cumpliendo los estándares de calidad, sobre todo en ámbitos de prestaciones sociales y asistenciales y sanitarias. Es muy importante. Por una parte, como digo, deberíamos hacer eso. Dos, deberíamos hacer un esfuerzo de comunicación. Recientemente, en algunos estudios, no solamente en España, en el resto de Europa, ha habido un estudio que se ha realizado por la OCDE, pero también ha habido otro realizado por la Comisión Europea. Se habla de que hay una brecha cognitiva. Se habla exactamente del término brecha cognitiva. Los ciudadanos tienen la impresión de que los servicios públicos se han privatizado. Primero, no se privatiza aquello que no se entrega a mano privada, aquello que no se desapodera al sector público. La gestión indirecta no es una privatización, porque el control, la vigilancia y la tutela la sigue ejerciendo la Administración. Y eso es importante que lo veamos. Un contrato público, porque a propósito, si vamos al libro verde de colaboración público-privada de la Comisión Europea hace 10 años, un contrato de obras es una colaboración público-privada. Un contrato de servicios es una colaboración público-privada. Yo se lo decía a los representantes de Podemos en el Congreso. Volvemos a los arsenales, volvemos a las fábricas de Charles Dickens, volvemos a todo y entonces ya no hay colaboración público-privada. ¿Qué modelo utópico queremos o distópico queremos para poder realizar una determinada actividad? Pero es que además la Comisión Europea, porque hay que analizar el contexto, en la propia Directiva de Concesiones, aplicando el principio de subsidiariedad, que siempre lo dice, yo no voy a decidir por los Estados miembros qué método de gestión tienen que desarrollar para realizar sus actividades. Ustedes son libres, pero recuerden que viven en una economía libre y de mercado, y que además es una economía única o unificada. Una economía homogénea donde hay un mercado único. Por lo tanto, en ese mercado único garanticen las oportunidades en igualdad de condiciones de todos los competidores, de todos los posibles oferentes o concursantes en ese procedimiento. Existe una gran psicosis, lo digo, en la sociedad española, porque se han hecho encuestas diciendo que es incomprensible que se hayan privatizado los servicios públicos. No se ha privatizado nada, lo cual me lleva otra vez a considerar que lo dice también la Comisión Europea y algún pronunciamiento último de alguna comunicación que ha habido. Dice, destaca el proceso de remunicipalización que se ha producido en España en los últimos años. ¿Me puede decir alguien que se ha remunicipalizado? A propósito, la entrega, o mejor dicho, la municipalización, la publificación de servicios públicos en la Constitución solo está prevista para casos de extraordinaria emergencia y para atender situaciones de emergencia. Si lo que se está hablando es del binomio, de la dicotomía entre gestión directa y gestión indirecta, ahí no hay ninguna republificación, porque nada dejó de ser público. Y vuelvo a insistir que es posible que haya habido carencias de control. Y es posible que no se haya diseñado correctamente el principio de riesgo-ventura, que a propósito es un principio muy liberal, pero muy antiliberal en las interpretaciones que se hacen ahora mismo. Por consiguiente, creo que hay que trabajar en esa brecha cognitiva y mejorar la gobernanza. Y acabo. Uno de los grandes baldones que tiene la colaboración público-privada es que se dice que genera inestabilidad en el empleo, puesto que quien lo presta son concesionarios y los incentivos que pueden tener, perversos o no perversos, al despido de los empleados ineficientes, pues les genera una situación de ventaja competitiva respecto al sector privado. Falso también. Porque con la introducción de las condiciones sociolaborales en la contratación pública se puede exigir al concesionario durante los 30 años que dure la concesión que existan unas garantías sociolaborales de mantenimiento y conservación del empleo. Por lo tanto, es que no es verdad. No es verdad. Y se ha construido un mito, que es un timo ideológico respecto a este tema que creo que habría que superar. Y dicho eso, bueno, va a estar aquí Julio, que me imagino que va a complementar la intervención pues mucho mejor que yo, ¿no? Bueno, es difícil añadir. Voy a intentar buscar otro punto de vista para poner más ideas encima de la mesa. Yo creo que por recoger los
el arranque en las presentaciones, es verdad que la expresión esta de colaboración público-privada es muy difícil de acotar. Hoy día es difícil pensar en actividades complejas que realizan las administraciones públicas que no participen de una u otra manera las actividades privadas. Es algo que es muy difícil de pensar. Si bien, si somos un poco canónicos, como han establecido y como se ha dicho, pues se tiende a hablar de colaboración público-privada pues para hablar de una relación estable, de una relación a largo plazo, de una relación donde el elemento, y también se ha tratado de asignación de riesgos o de distribución de riesgos, es un elemento muy característico. Y luego de dos modalidades que han estado presentes pues, en los comentarios que han hecho tanto Alberto como Mario, ¿no? Que es, por un lado, hablar de las colaboraciones público-privadas contractuales, que la más típica pues, son los contratos de concesión, o las colaboraciones público-privadas institucionales, que son aquellas que dan lugar normalmente a la creación de estas sociedades que en inglés llaman las SPV, las sociedades de un propósito especial. Esto de propósito es muy anglosajón y menos castellano, y donde ahí pues, se aportan recursos y se aporta conocimiento y se dirige una serie de actividades. Yo la más reciente que he vivido ha sido en Renfe, pues con todo el proyecto Meca Medina, que es un ejemplo pues de creación de una SPV, donde hay instituciones árabes y donde hay un consorcio español, y estos forman una SPV para la prestación o la realización de una determinada actividad. Pero me voy desde una visión económica a seguir el mismo hilo que planteaba Mario, que es que, aunque es verdad que puede producirse una colaboración público-privada por la iniciativa privada, y esto quizá es más típico en los países latinoamericanos, que hablan de estas iniciativas de interés, una iniciativa privada de interés público y demás, como forma de estimular el que el gobierno la retome. El hilo lógico y el hilo argumental es el pensar qué es lo que tiene que hacer el Estado, dónde tiene que estar el Estado, qué servicios tiene que estar el Estado, y luego, en una segunda etapa, analizar el sentido de la colaboración privada. Aquí los economistas, sin retrotraerme demasiado a las cosas, siempre hablamos de lo que denominamos los bienes públicos puros, que son esos bienes que presta el Estado y que no prestaría un privado porque no lo haría en las mismas condiciones, desde la defensa a la calidad o el saneamiento del aire, y tienden los economistas a decir que son bienes públicos puros porque no podemos excluir a nadie de su consumo, nadie puede evitar que tú respires aire limpio si se ha hecho un tratamiento para mejorar la calidad del aire, y es muy difícil cobrarle a alguien por respirar aire limpio, y por lo tanto, si el sector privado proporcionara elementos de calidad de aire, sería muy difícil que lo hiciera en los términos y en las condiciones en los que habría que hacerlo. Pero bien, fuera de ese ejemplo clásico, el Estado sigue prestando cosas que son más cotidianas, lo que llamamos, sobre todo, pues bienes públicos, no diré impuros, que suena un poco mal, sino no puros. Por ejemplo, y en esto tanto Mario como yo pues lo hemos visto, la provisión de infraestructuras. Es verdad que uno piensa en una autopista y está pensando en un modelo donde se controla la entrada, se controla la circulación, etcétera. Pero en toda la red viaria es muy difícil evitar que alguien que quiera usar una carretera la use, y por lo tanto el aplicar aquí criterios privados estrictamente en toda la red viaria de cara a la construcción también es algo que se hace un poco complejo. Luego hablaremos del tema de la financiación, que creo que es uno de los temas que ha quedado en el aire, que es interesante. Y luego están otra serie de bienes que los economistas llaman los bienes preferentes, que son bienes desde un punto de vista conceptual privados, como la sanidad o la educación, que son bienes privados que se podrían proporcionar exclusivamente siguiendo los criterios de mercado, pero donde hay un criterio de distribución o de equidad que lleva a que sean muchas veces prestados por el sector público. Si queremos que todo el mundo tenga acceso a la educación con independencia de su nivel de renta y de riqueza, una política es
préstelo usted privadamente y vamos por un sistema de becas que al que no tenga recursos le garantice esa entrada, y otra es pongamos los servicios de educación básica de una manera gratuita o de una manera barata para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Y con la sanidad pasa 3/4 partes de lo mismo. Se puede prestar puramente privada y subvenir a las personas para que puedan hacer frente al coste de la sanidad según su nivel de renta, o determinar que se va a prestar a o de una manera gratuita o a un precio muy barato, de tal suerte que todo el mundo pues, pueda estar en una igualdad de condiciones. Y a partir de aquí cabe la pregunta, o las dos preguntas de, oiga, ¿y en la prestación de estos servicios, en facilitar estos bienes, la colaboración privada puede hacer que obtengamos mejores resultados? Es decir, podemos ser más eficientes, el sector privado tiene más información de cómo hay que hacerlo, está mejor preparado para asumir los riesgos. Bien, si la respuesta es, pues creemos que la participación del sector privado añade valor, pues es un elemento fundamental a considerar. La segunda pregunta, y que tiene también varios ángulos, es ¿y podemos obtener mayores recursos? Es decir, ¿y si colabora el sector privado va a haber más recursos? En una situación de dificultades presupuestarias, en una situación de falta de recursos públicos, ¿el que participe el sector privado puede proporcionar más recursos? Bien, esto tiene que ver luego con el punto de la financiación al que me quería referir a continuación. Pero las dos piedras de toque es: el Estado tiene que prestar una serie de servicios, por unas razones o por otras, en unas, aunque no sea indispensable, pero considera que es adecuado, oiga, incorporar la colaboración privada puede hacer que hagamos las cosas mejor, y sin duda la respuesta es: se pueden hacer mejor en muchos ámbitos por esas razones de eficiencia, de más información, de que asumen mejores los riesgos, de que pueden poner recursos, etcétera, etcétera. Pero hay un debate que normalmente es el que las personas asimilan equivocadamente a la privatización, como bien decía Mario, y es que yo estos servicios en los que hay una colaboración privada, o incluso sin haber colaboración privada, puedo buscar dos formas de financiarlos: una con impuestos, otra con pago por el usuario, otra buscando un equilibrio, un mixto entre lo que pago por impuestos y lo que pago por el usuario. Y tiende a haber la idea de que el hecho de que el usuario pague se entienda como una privatización del servicio. ¿Estoy privatizando el servicio? No, usted no está privatizando el servicio. Usted está decidiendo que el modelo de financiación es distinto, porque considera que en vez de pagarse con cargo a impuestos, pues debe haber una total o una parcial participación del sector privado. De esto podemos hablar largo y tendido, de las ventajas y de los inconvenientes que hay. Yo creo que lamentablemente se ha ido produciendo en las últimas décadas un arraigo de esta idea de que la financiación con cargo a impuestos como que no la paga nadie, como que es gratis, y que la idea de que pague el usuario significa que el sector privado se va a enriquecer de alguna manera porque haya usuarios que paguen. Y estas cosas que no tienen una explicación racional, como decía Mario en sus análisis de cuál es el comportamiento de las sociedades, pues lleva a que se produzcan en muchas ocasiones pues este tipo de asimilaciones. Y luego hay otras cosas, cuando hablamos de colaboración público-privada, que deberíamos también incluir, y es qué tipo, en este sentido amplio de la colaboración público-privada, y es qué tipo de acciones pueden desarrollar los gobiernos para contar con la participación privada en la consecución de sus fines fuera de la ortodoxia de la colaboración público-privada. Aquí se habla en unas ocasiones de lo que llamamos los gobiernos en red. El gobierno en red es una manera de alcanzar objetivos mucho en el terreno de los servicios sociales a través de otras instituciones que están prestando este tipo de servicios de una manera
altruista o altruista hasta una parte y donde el Estado puede subvencionar o contribuir, pero que se vale de una red de iniciativa privada que quiere subvenir una serie de necesidades sociales y que ahí están, y donde el comportamiento lógico del Estado no está en sustituirlos, sino en alguna manera crear una red para la facilitación de este tipo de actuaciones. Y luego otra es en qué medida la Administración puede utilizar criterios de mercado, lo que se llama el gobierno en el mercado, para que la prestación de servicios sean más eficientes. Pues hablábamos eso del establecimiento de los modelos de ticket moderadores, de copagos, el desarrollo y la creación de mercados. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora de la asignación del 5G o lo que han sido asignaciones anteriores, en definitiva es que el Estado crea un mercado para que la competencia privada produzca el mejor resultado a un bien que está limitado por una serie de circunstancias. Es decir, que la actuación de los gobiernos y de las administraciones públicas buscando la participación privada para obtener resultados admite una pluralidad de formas y una pluralidad de desarrollos a los que, bueno, pues yo creo que hay que ir prestando cada vez más atención, darles un carácter más científico y analizarlos algo más porque están ahí todos presentes. Y yo ya no soy capaz de añadir nada más a lo que han dicho mis dos queridos colegas, que tienen pues, un conocimiento pues, extraordinariamente profundo e intenso pues, de este tema que estamos comentando. Sí, un par de precisiones, ¿sabes? O de comentarios que me surgen un poco al hilo de las intervenciones anteriores, que son, uno, el tema de iniciativa privada, y lo conozco algo por razones profesionales también, ¿no? Iniciativa privada, que en el ámbito estatal yo tampoco conozco ningún ejemplo, puede que haya habido alguno, pero yo no lo conozco, pero sí se da, bueno, alguna vez, ¿no? Sobre todo se da en el ámbito de las relaciones patrimoniales más que las más que contractuales, o sea, en el ámbito portuario se da mucho, la iniciativa privada, tal, pero es relativamente frecuente, vamos, en el ámbito local se da, en el ámbito de concesiones y de definición de servicios. El problema que tiene iniciativa privada, que sería un elemento fundamental en todo el terreno de la colaboración público-privada, estoy completamente de acuerdo con esto, Mario, es el que no hemos logrado dar en la legislación con un sistema razonable de incentivos, que lo hay en todos los países, en todas las legislaciones comparadas. Es decir, al final lo hay en Iberoamérica, por eso opera tan bien en Iberoamérica, y lo hay pero en países cercanos como en Italia, por ejemplo, o en Francia, donde el responsable de la iniciativa lo que tiene es, digamos, una ventaja competitiva en el proceso posterior de licitación pública de esa iniciativa o de ese proyecto como consecuencia de su propia iniciativa, o como poco unos derechos, digamos, muy sólidos de compensación por el trabajo realizado, que eso no está del todo reconocido y es muy complejo en España, ¿no? Eso yo creo que tendríamos que revisarlo un poco, ¿no? Y luego hay una cuestión que a mí me parece que es un poco la clave en todo lo relativo a la financiación, que yo creo que a lo mejor sí nos deberíamos meter un poco en ello, ¿no? Vamos a ver, en España, y también por ser un poco más provocativos, ¿no? Vamos a ver, el problema de fondo, lo explico un poco sencillamente también para el público más joven, el problema de fondo se encuentra en que la Unión Europea, como sabéis todos vosotros, limita la capacidad de endeudamiento de los Estados miembros, los limita, Desde el Tratado de Maastricht tenemos unos porcentajes, no nos admite más la Unión Europea, gracias a Dios, le añado a ello, no nos permite a nosotros ni al resto de los Estados miembros tener superar unos determinados niveles de endeudamiento.
Esos niveles de endeudamiento, además, no son los que no se permitan, sino que además se vigila, se controla por parte de las instituciones de la Unión Europea el que la forma en la que tenemos de contabilizar, lo simplifico mucho, la forma que tenemos de contabilizar en nuestras cuentas nacionales esa deuda es, digamos, al menos homogénea en el conjunto de la Unión Europea. Todos sumamos peras con peras y manzanas con manzanas a la hora de hacer las cuentas públicas, lógicamente. Si no podemos pasarnos del 60%, pero que lo sumemos todos igual, ¿no? Eso está más o menos claro. Pues bien, eso ha llevado a que la Unión Europea haya hecho una serie de normas en relación con cómo contabilizar, digamos, todas este tipo de operaciones, estas operaciones de colaboración público-privada en relación con la contabilidad nacional, lo que es lógico. Para determinar básicamente una cuestión, es decir, si las contamos, si las obligaciones que asume el Estado de pago por la construcción, el desarrollo de una determinada infraestructura a 20, 30 años de plazo, si esas obligaciones de pago que asume el Estado en un determinado proyecto van a incluirse, van a computar o no en la deuda nacional a efectos de los límites de endeudamiento que tiene por parte de la Unión Europea. Bueno, pues eso lo que ha sido el germen que ha llevado a que a trastocar un poco todo el modelo de colaboración público-privada en España. ¿Por qué? Pues porque al final hay que admitirlo, hemos, desde el punto de vista de las administraciones públicas en primer lugar, pero también desde el punto de vista del sector privado, se ha aprovechado esa circunstancia de estar muy agotados los límites de endeudamiento por parte del Estado para, en el fondo, ofrecer proyectos de colaboración público-privada que no son más que una forma de financiar al Estado sin necesidad de que el Estado asuma o incorpore esas obligaciones de pago como parte de su deuda pública. Y eso ha sido, al final hemos construido modelos de colaboración público-privada pensando en el no computar más que en realidad en la colaboración público-privada. Y esa es la auténtica realidad de lo que ha sucedido en buena medida pues a partir de los años, no sé, años finales de los 90, vamos a decir así. Y eso pues ha tenido ha sido relevante en el devenir del modelo de la colaboración público-privada. Y eso es lo que ha ido llevando pues, a que ha habido un replanteamiento de las instituciones y de las figuras de todo ello, ¿no? Yo tengo la impresión, y ha salido aquí, que al final el gran antídoto frente a esto está en que la transferencia de riesgos sea una transferencia real, en eliminar la artificiosidad en la transferencia de riesgos, lo cual le cuesta mucho, sobre todo le cuesta mucho, diría yo, que al sector privado, más que al sector público, le cuesta más de asumir y de aceptar, ¿no? Pero esa artificiosidad en el fondo pasa porque tenemos que ir aceptando que las fórmulas sanas de colaboración público-privada entrañan siempre un pago por uso, entrañan siempre o deben entrañar en su fórmula normal. No digo que no pueda haber manifestaciones más atípicas, pero la forma normal de colaboración público-privada debe entrañar siempre un compromiso de pago por el usuario, aunque sea mixto, aunque sea compartido, pero que al final suponga una asunción efectiva y real de los riesgos de demanda. Yo no sé si estáis de acuerdo con esta idea. Desde el punto de vista jurídico, la primera ley de contratos, que es de mitad del siglo XX, es una ley absolutamente administrativista, es una ley basada en un modelo que pivota en la contratación directa y solo en la concesión de servicios tradicionales, pero no en operaciones complejas, toda vez que, insisto, la financiación de la obra y los servicios públicos con carácter general era contra presupuesto administrativo en el franquismo. Por lo tanto, no había la capacidad de diseñar modelos jurídicos avanzados, ¿no? Ahora voy a eso, ahora voy a las autopistas. Efectivamente, pero hay una ley de autopistas. Ahí sí que se abre una ley. Cuando estábamos en el Ministerio de Fomento, en alguna de las pocas fases, es decir, ninguna de relajamiento que teníamos,
a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer una ley de grandes obras públicas. Y había un texto, hicimos una especie de texto, no diré quién lo hizo, pero teníamos un texto con el objetivo de que determinado tipo de operaciones contractuales tenían que tener un diseño adecuado, donde el operador privado tenía que sentirse atraído, no solamente en la elaboración inicial de todo el proceso de diseño del proyecto, sino en el aparataje, en la arquitectura, el diseño arquitectónico de la financiación. Y era importante hacerlo. Pero es verdad que no solamente es la gran obra pública, es verdad que cuando estás en el Ministerio de Fomento piensas en la gran obra pública. Una cosa es el contrato de mantenimiento de carreteras, otra cosa es el contrato también recurrente de mantenimiento de las vías ferroviarias, pero una cosa diferente es construir, ya digo, una determinada autopista para que funcione en determinado régimen durante determinados 20 años. No se consiguió, no era el momento más adecuado, la verdad es que había otro tipo de prioridades. Ha sido ahora cuando la Comisión Europea ha decidido que haya una directiva de concesiones. Yo creo que es muy importante porque lo ha dicho la Comisión Europea. Si vemos los considerandos de esa directiva, vemos cómo apuesta la Comisión Europea por modelos compartidos en la gestión de infraestructuras y servicios. Insisto, sin que haya una inmisión de lo que es el principio de actuación de las autoridades europeas dentro de los Estados nacionales, pero sí hay una apertura del modelo de gestión a otras formas más abiertas que no tienen que ser necesariamente la vía directa. Cuando en el año 2007 aparece la colaboración público-privada en la ley de contratos, se establecía cómo tenía que diseñarse, cuál tenía que ser el clausulado del contrato y cómo se tenía que ejecutar. Pero una vez más no figuraba, y ahora lo empalmo con la segunda parte, con un matiz, no figuraba cómo tenía que ser el reparto de riesgos. Y ahí vamos a decir las cosas claras. La administración pública ha jugado sistemáticamente a evitar que la operación finalmente, tal como estuviese diseñada, pudiera ser afiliada o catalogada como riesgo operativo o finalmente un bajo riesgo de demanda que influyera directamente en la inclusión de la operación como déficit público, pero también como deuda. O sea, tiene un doble impacto. Que todo el gasto de funcionamiento se convierta en déficit público y que además la deuda generada, tanto en la construcción como en la explotación, fuera directamente al perímetro de deuda del conjunto de las administraciones públicas. Lo decías muy bien, la intervención general de la Administración del Estado, con un criterio probablemente muy, vamos a decir, hipercorrectivo, lo que ha hecho sistemáticamente es hacer un análisis en el cual situaba siempre el riesgo en la órbita de la Administración del Estado, con lo cual estaba expulsando la propia realización de colaboraciones público-privadas. Ha habido mucho miedo. Ha habido mucho miedo por si la revisión que llegara de la Unión Europea, como llegaba periódicamente, catalogara determinadas operaciones dentro del ámbito del perímetro de gestión o de gestación del déficit público. Y esto ha sido una realidad que ha sido desde luego inevitable y que deberíamos trabajar contra esa realidad. Porque lo que no podemos ser es más restrictivos nosotros que el resto de los mercados. Algo está fallando. Definamos claramente dónde empieza el exceso del riesgo de demanda y dónde empieza, que a veces es un mix, riesgo de demanda, riesgo de disponibilidad, riesgo de oferta, pero que lo diga antes quien lo tiene que analizar. Nosotros aquí estamos dos inspectores de Hacienda, no somos perfectos porque somos dos inspectores de Hacienda, pero a veces el Ministerio de Hacienda yo creo que deberíamos tener la capacidad también no solamente de fiscalizar ex post la operación, sino de dirimir de manera colaborativa con otros ministerios donde se puede desarrollar la actividad, porque si no cunde el miedo, y el miedo es congelante. Entonces yo creo que ahí creamos todo lo contrario, se creó una figura que era una figura de análisis por parte del Ministerio de Hacienda de todas las colaboraciones público-privadas que tenían que ser informadas por ellos. No, si yo no quiero un movimiento reactivo, yo quiero que te integres. Hay países que tienen foros de colaboración público-privada. Con esto tampoco quiero abrir las puertas, ¿no? Un opening window, estos que entren aquí todos los operadores privados y hagan lo que quieran, no, porque entre otras cosas me puede mi cuerpo funcionario, ¿no? Pero es verdad que tenemos que colaborar sistemáticamente y buscar las mejores vías de financiación. Y respecto a las autopistas, el problema de este país es que tenemos el estigma de las radiales. Tenemos el estigma de las radiales, ¿no? Y eso
Julio y yo, que lo vivimos directamente, nos hizo un gran favor el ministro de Hacienda cuando nos retiró de la ley de presupuestos los préstamos participativos y las cuentas de compensación. Porque antes aún discutíamos qué es lo que teníamos que hacer, si manteníamos el cadáver o el muerto artificialmente con la regadera de los presupuestos, pero un buen día Montoro lo quitó. Y entonces se planteó una discusión también casi antropológica, que es: ¿se van a caer las concesiones en este país? ¿Esto va a provocar un efecto reputacional para aquellas concesiones que están ahora mismo abriéndose en América Latina? Yo creo que no ha pasado nada en términos reputacionales, en términos de fama, y yo a nuestros operadores privados que presumen de liberales les decía: la libertad llega también aquí hasta el momento en que se extingue un contrato, ¿no? Y es importante. Fíjate, ahora desapareció la RPA. Como también es verdad, y fijaos lo que es una buena regulación jurídica, que eso también lo discutimos en el Ministerio de Fomento, y luego se hizo lo que se hizo. Ya no estábamos nosotros dos, se hicieron, bueno, tú sí que estabas, pero tú actuaste bien, actuarían otros. Pero ahora mismo, si se produce un rescate de la concesión como consecuencia de la falta de operatividad, de la falta de recursos, de los bajos tráficos que puede tener o cualquier otra circunstancia también de carácter socioeconómico, el valor que hay que pagar es el valor de mercado de la concesión, que es lo razonable. Desgraciadamente no existía la legislación de rescate de las radiales, porque si no, no se habría tenido que pagar lo que se ha pagado. Pero de inmediato es introducir esta medida como se introdujo, además lo incorporamos nosotros. Oiga, tampoco se hubieran hecho. Ya, bueno, ahora veremos ahora si al desaparecer la RPA se genera un desincentivo. Pero es que es verdad, lo que no puede ser es pagar 2.500 millones o los que fuera, que ya no me acuerdo, por unas infraestructuras que no tenían valor en el mercado. Esa es la realidad, pero que jurídicamente no se podía hacer de otra manera, y eso lo analizasteis correctamente, ¿no? Incidiendo en el planteamiento que haces de que la colaboración público-privada va unida a la asunción de un riesgo que hay que retribuir y que debe hacerse un pago por uso, que me parece que es lo más razonable. Yo creo que esto al final, en el ámbito de las infraestructuras, otra cosa es en el terreno del bienestar, que es un poco la referencia, ¿no?, de la que estamos hablando, se va a producir. Y esto enlaza directamente con el planteamiento que hacía Román Escolano, y aquí juego con ventaja porque he estado un rato en su presentación, pero los alumnos lo han visto muy claramente, diciendo el gasto en pensiones, el gasto en todo lo que es la economía del bienestar va comprimiendo de tal suerte el presupuesto que el pagano, no solo en España, sino en todos los sitios, ha sido la inversión pública, y ha puesto los gráficos de cómo se ha contraído la inversión pública y demás. Entonces, con independencia de la mayor o menor aprecio que tienen las distintas ideologías, se acabarán sacando una buena parte de las infraestructuras del presupuesto, irán al pago por uso, porque es la manera de dejar espacio para el resto de la economía del bienestar. Entonces, no tanto por el gozo que represente para todos que haya un pago por el usuario en la utilización de las vías de alta capacidad, que son el candidato lógico y elegible, sino porque es que si no, no hay nada que se pueda hacer sin empezar a trabajar sobre el gasto en pensiones, el crecimiento y demás, y es más fácil que la sociedad haga la digestión de pagar por el uso de una vía de alta capacidad que admitir una actuación más de constreñir lo que es el gasto. Y bueno, si esto se hace de una manera bien pensada y se hace de una manera bien diseñada, se acabará viendo de que el pagar por el uso de los servicios, en cada caso con la moderación del criterio de equidad que se aplique, no es una mala cosa, porque siempre frente al pago por impuestos o la demonización del pago por uso, uno puede utilizar el criterio de por qué, y está tan manido, pero conviene decirlo, mi tía Manolita, que va en silla de ruedas, tiene que pagar el uso de un señor que va en un Mercedes 500 a 200 kilómetros por hora por una carretera. Oiga, esto no tiene ningún criterio de equidad, no resiste el más mínimo análisis. Bueno, pues yo creo que esto se irá de alguna manera pues extendiendo. Y luego, por comentar, a mí me parece que la RPA ahora se ha reconducido
a lo que la lógica del mercado dicta que debe ser. Para que lo podamos entender, todo contrato de concesión tiene una responsabilidad patrimonial de la Administración, pero la forma en la que jugaba en los contratos de concesión es que el que concurría al contrato decía cuánto estaba dispuesto a pagar por RPA. Y ese no es el sentido económico de la RPA. El sentido económico de la RPA es, en el caso de que yo a usted le quite la concesión o en el caso de que la concesión se venga abajo, ¿cuánto tengo yo que compensarle a usted por esta situación? Entonces, la lógica de la reforma dice, usted me tiene que compensar, como bien decía Mario, por el valor de mercado que tiene lo que queda de concesión. Si es una concesión que produce grandes beneficios, valdrá mucho, y si es una concesión, como es el caso de las radiales, que conduce a una ruina, pues esto lleva a otro. Y luego el tema que habéis tratado también de la asignación de riesgos y de la forma en la que la legislación lo enfoca. Yo creo que tenemos también un sentido muy conservador a la hora de proteger los intereses, y yo en esto, no sé si lo compartís conmigo, pero soy bastante beligerante en esa asignación teórica de que cada uno tiene que soportar los riesgos para los que está mejor preparado. El riesgo de demanda lo tiene que asumir el operador, pero el riesgo, por ejemplo, de las expropiaciones o las desviaciones de las expropiaciones lo tiene que asumir la Administración Pública. Sí. Si decimos quién está mejor preparado para asumir el riesgo de una desviación en el precio de una indemnización o del pago de un justiprecio y tal, pues mire usted, la Administración como un todo. Coordínense ustedes, hagan ustedes lo que tengan que hacer, pero no pongan ustedes en el lado del sector privado el que aquí se produzca una serie de desviaciones. Y esto lleva, y yo en esto también soy muy crítico, aun compartiendo la condición de inspector de Hacienda que tenemos, con dos elementos. Uno primero es que la legislación de contratos del Estado tenga su fuente originaria, su fuente de interpretación en el margen que dejan las directivas comunitarias en el Ministerio de Hacienda. Porque las leyes de contratos las tienen que hacer los órganos que contratan. Y que la evaluación, que también Román Escolano esta mañana insistía mucho en ella y que me parece esencial, la evaluación del gasto y la evaluación del impacto de las distintas políticas, no sea un elemento de control del gasto, sino un elemento de eficiencia del gasto. Y, por lo tanto, significa que lo tenemos que situar en el terreno administrativo que le es propio y donde los incentivos para hacerlo adecuadamente sean los correctos. Porque si están alineados con otra serie de incentivos no correctos, pues uno hará un uso perverso de las herramientas que la legislación pone a tu disposición. Y esto, pues en fin, lo puedo decir de una manera más burda, pero prefiero decirlo de una manera más elegante. Esto pasa, digamos, pues mucho en el marco normativo ni en el marco de evaluación de políticas con el que nos encontramos, ¿no? ¿Dónde está el origen de la regulación precedente a la RPA, ¿no? Entonces, en nuestra legislación histórica de concesiones, en la del siglo XIX, como se regulaba los supuestos de inviabilidad de las concesiones, cuando la concesión quebraba porque iba mal, porque no subía gente al tranvía, el modelo es el que ahora mismo está en la ley, es decir, el modelo de valor de mercado de la concesión. Hay con unas garantías de las diversas subastas que hay que realizar, en fin, para que el asunto no se malbarate, pero es un modelo de final de valor de mercado, lo que significa que la concesión puede acabar valiendo cero, como es natural, puede acabar valiendo cero. O sea, la idea de que los activos no amortizados tiene que responder de ellos el Estado, esa idea se incorpora a la legislación en la Ley de Carreteras del año 1956, la primera vez en una regulación de la iniciativa privada. Se incorpora por primera vez ahí, una pequeña mención. Y lo exige los financiadores internacionales para empezar los proyectos de autopistas, el Banco Mundial, etcétera, para poder iniciar los estudios para financiar autopistas en España en un régimen de concesión. Y después eso se incorpora a la ley. Y eso, o sea, el origen es ese. O sea, el origen es que nos piden la garantía del Estado, al final, que es que no te lo piden desde fuera, te piden la garantía del Estado desde fuera. Es lógico. Lo que no podías, como decía Julio, es dejarla
al albur de lo que determinara cada licitante, cada licitador. Luego el asunto, eso sí que fue una perversión. El asunto se pervirtió en los años 90, se pervirtió gravemente, pues porque, hombre, una cosa es que la ley diga que el Estado se responsabiliza del pago de los activos no amortizados del concesionario, y otra cuestión muy distinta es que ya tases, es que lo determines en el propio título concesional y digas cuál es la RPA fijada, con número y le pongas un sello en el propio título, ¿no? Que, en fin, eso ya es, mucho más complicado, ¿no? Pero vamos, esto es... Pero si me permites, para los que no lo sepan, la RPA era un criterio de valoración. O sea, los licitadores consignaban una cantidad y cuanto más baja era, mayor valoración tenían, lo cual era absurdo el procedimiento. Es decir, era absolutamente ominoso contra el sector público. Y un tema en relación con las expropiaciones, porque es verdad que el Estado estuvo abanando a las concesionarias los préstamos participativos con el objetivo de pagar las concesiones. Hasta que llegó la intervención general y dijo que por mucho que fueran préstamos participativos, como no se iban a devolver nunca, tenía que computarse ya efectos de déficit público. La siguiente fue que nos hicieron desaparecer del capítulo 8, desaparecieron ya los préstamos participativos. Yo, fíjate, Julio, yo creo que hasta un nivel, que es el nivel del anejo de expropiaciones del proyecto, se tiene que hacer cargo el concesionario. El tema es cuando se envilece la expropiación como consecuencia de cambios de criterios jurisprudenciales absolutamente pues, con los que hemos vivido, formidables. Por eso es importante definir cuál es el umbral de riesgo. ¿En qué momento, por un cambio de doctrina jurisprudencial, cómo funciona el hecho del príncipe, el factum principes, en qué momento el sector público tiene que atraer parte de ese riesgo? Y no es una situación fácil, intelectualmente, no. Pero desde el punto de vista de expropiación, porque todas las cosas ya sabéis que en el ámbito de la obra pública la expropiación suele ser lo más subsidiario de todo. Está infravalorada las expropiaciones, entre otras cosas porque como la financiación se ha hecho siempre contra el presupuesto público, lo que le interesaba al ingeniero, ya sabíamos que era engordar el presupuesto de obras y dejar en un margen muy limitado la expropiación, con la cual se financiaba la obra pública, porque la expropiación se pagaba 7 o 8 años después, mientras las certificaciones se tenían que pagar mensualmente, que era lo que establecía y lo que establece la ley de contratos. Bueno, nosotros somos inagotables con esto, como podéis comprobar, que decir que aunque estuviéramos tomando café en casa estaríamos aquí hablando nosotros solos.